¿Partimos? ¿Se va? Está silenciado. Ahí sí. ¿Comenzamos? Ya. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar del curso Comunicación Científica, Medio Ambiente y Sociedad. Bueno, primero vamos a hacer una introducción. Mi nombre es Sebastián Escobar, soy profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Y junto con Paz, somos los encargados del primer curso que se está impartiendo este semestre en nuestra universidad. Es un curso que está enfocado particularmente a los estudiantes de posgrado de nuestra universidad y también a los estudiantes de la Universidad de Chile, la Facultad de Campus Sur, el programa de doctorado de Campus Sur. Bueno, y nosotros estamos súper contentos porque esta es nuestra primera versión, estamos como en marcha blanca. Además de ustedes, hemos hecho, de su participación están nuestros estudiantes, están nuestros primeros estudiantes del curso con nosotros también. Y esto está enfocado en las actividades que teníamos abiertas y de público general. Tenemos todos los módulos de aprendizaje teníamos contemplados el año pasado. Esto ahora lo teníamos contemplado para tener invitados público general en nuestras charlas, pero por la contingencia lo estamos haciendo de esta manera. Así que el día de hoy vamos a partir con el primer módulo que tiene que ver con storytelling y la narrativa y cómo contar y hacer más atractiva la historia y cómo podemos utilizar algunas herramientas incluso del cine para contar historias atractivas, pero para comunicar ciencia o para comunicar nuestros propios resultados desde el punto de vista, si que fuéramos científicos. Bueno, hoy tenemos tres invitados, tres buenos invitados que los voy a dejar a continuación con Paz Santander, que es la profesora también del curso, que va a presentar a los expositores y también va a contar un poco del objetivo del curso. Así que gracias a todos los que están llegando todavía, veo que se están viendo todavía. Así que Paz, no sé, te dejo a ti para que... Gracias, Seba. Buenas tardes y bienvenidos todos. Mi nombre es Paz Santander, soy periodista, trabajo en la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal y además realizo el curso de Comunicación Científica junto a Sebastián, como decía en su primera versión. Hoy nos acompañan Nicolás Alonso, ex editor de Actualidad y Ciencia de la revista ¿Qué pasa? Sus crónicas y perfiles han sido publicados en Vice, The Atlantic, The Clinic, La Tercera, El Sábado y Univisión Noticias, y actualmente también trabaja como periodista freelance y es el editor del sitio explora.cl de CONICIT. También nos acompaña Enrique Videla, guionista. Su trabajo en televisión incluye Prófugos de HBO, El Reemplazante y la serie de ciencia ficción Gen Michima. Y este año va a estrenar La Jauría, una serie protagonizada por Daniela Vega y Antonia Sayers, producida por Fábula y Amazon. Y por último, va a cerrar este tridente de divulgación científica Gabriel León, bioquímico y doctor en biología molecular, comunicador de la ciencia con experiencia en radio, en televisión, en podcast, y además autor de 4 libros editados en Chile, 1 en España, y próximamente a expandirse en México, Perú y República Checa. Ellos serán nuestros panelistas, cada uno va a realizar una presentación para iniciar este conversatorio. Posteriormente vamos a tener un panel abierto donde le vamos a compartir un par de preguntas que van a analizar en conjunto, y finalmente vamos a tener una ronda de preguntas del público. Para ello, les solicito que en el chat de grupo, por favor, nos vayan escribiendo sus consultas, ya que son las únicas preguntas que vamos a entregar a nuestros panelistas. No se van a tomar preguntas en voz alta ni con el uso de a mano alzada. ¿Ok? Así que pongan atención, dense el tiempo de ver si las preguntas ya están repetidas, para ver si se suman a ese tipo de preguntas y generar nuevas consultas. Así que para comenzar, le doy la bienvenida a Nicolás Alonso para que nos haga su presentación. Espérame, Nicolás, que está haciendo. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué bonito ver tantos participantes acá conectados y poder compartir también con otros dos invitados tan buen nivel, digamos. Un poco cuando me hicieron la invitación a hablar de básicamente cómo contar bien una historia de ciencia,
Es una pregunta súper difícil, quizás, porque en el fondo es una pregunta difícil responder cómo contar bien una historia, ¿no? No hay una manera de enseñar a escribir en 4 o 5 afirmaciones, digamos, ni en un decálogo, pero un poco lo que yo he ido descubriendo al contar historias de ciencia es que básicamente para contar bien una buena historia, ya sea de ciencia, de boxeo, o de lo que sea, digamos, ¿no? De música, lo que hay que intentar comprender, en mi opinión, como algo, una piedra fundamental, es la psicología de sus protagonistas, ¿no? Y eso es algo que puede sonar muy obvio, que sí, de perogrullo, pero que no, creo que no lo es, particularmente en el plano de la comunicación de la ciencia, por un par de motivos. Yo acá estoy hablando de cómo comunicar la ciencia desde la perspectiva del periodismo, ¿no? Yo básicamente, bueno, quizás les pueda servir un poco que les cuente. Yo, como periodista de revista ¿Qué pasa? No el sitio web actual, sino cuando era la revista en papel, siempre me dediqué desde el principio como al periodismo narrativo, ¿no? A contar historias, de alguna manera hacer perfiles, crónicas, etcétera. Y terminé llegando a la ciencia un poco de rebote, básicamente porque en la revista necesitaban alguien que escribiera historias de ciencia, porque el científico que lo hacía en su momento se volvió como muy rockstar y empezó cada vez a hacerlo cada más tiempo. Y un poco empujado por eso, fui empezando a meterme en laboratorios y a tratar de descubrir, digamos, qué historias habían ahí. En principio no tenía ningún nexo particular con la ciencia más que con cualquier otro tema. Y un poco lo que les decía en el fondo respecto a por qué es importante entender, comprender la psicología de los protagonistas de la historia, es porque dentro de todo este boom del periodismo científico y de la nueva importancia que se le da a la ciencia, que es algo increíble y que hace quizás 5 años hubiera sido muy sorprendente para cualquier periodista que quisiera escribir de ciencia, que era un poco como una sección dejada al final o al costado dentro de la importancia de los medios. Un poco algo que veo que pasa, que es como lo que se pasa hacia el otro lado, es esta tendencia de muchos medios de tratar al científico como el nuevo sacerdote, ¿no? Como una voz, digamos, que baja del cielo, que sale de algún pasillo de un laboratorio para dar verdades reveladas, y como en su versión más extrema de esto, veo a veces a periodistas un poco que incluso tratan al científico como el sabio de la tribu, ¿no? No sé si han visto esto, como la idea de que un científico puede tener respuestas fáciles para todo, para cualquier tema, desde educación, política, ciencia, lo que sea, que justamente es lo contrario a la ciencia, ¿no? Como darle esa perspectiva como de opinólogos, que aparte es muy superficial. Entonces, ¿a qué voy? Cuando digo que hay que entender la psicología de los protagonistas, yo creo que ninguna actividad humana se puede contar bien sin entender a los hombres que la componen, ¿no? En el fondo, a veces pasa con el periodismo científico, que queda un poco en esta falsa dicotomía razón-emoción de sentir que para comunicar bien o para hacerlo suficientemente claros y no estar contaminados, digamos, de ninguna falla periodística, hay que contar las noticias de la manera menos atractiva posible, ¿no? Digamos, estos titulares tipo descubren molécula que podría curar el cáncer, no sé. Y a lo mejor 6 meses después lees otra nota que vuelve a decir descubren molécula, y de nuevo descubren molécula, y uno no llega a percibir en esos textos, en el fondo, quiénes son las personas que están buscando esta molécula, de qué pruebas tienen que sortear, digamos, para poder llegar a estos resultados extraordinarios que podrían cambiarlo todo o no, o podrían ser 5 años de su vida que llegaron, digamos, no a nada, porque en la ciencia siempre los pequeños avances son la base para otros avances grandes, quizás posteriores o en otro extremo del mundo, pero en el fondo, ¿de qué personas surge esa ciencia? Yo un poco en lo que he tratado de hacer siempre en el periodismo que hago, que por supuesto es un periodismo de revistas, que tiene espacio para contar historias largas, en fin, y que finalmente en su versión más larga lo he terminado publicando en el libro, es tratar de no separar nunca, en el fondo, el descubrimiento, por extraordinario que sea, digamos, y por bello que sea, de la mente de la cual surgió, ¿no? Y para eso hay que meterse, como decía, en entender quiénes son los personajes, pero de una manera tridimensional, ¿no? Entender sus obsesiones, sus miedos, sus rivalidades, sus egos, por supuesto,
sus esfuerzos, sus momentos de grandeza y de pequeñez también eventualmente. Yo creo que todo eso está compuesto de una gran historia de ciencia. Probablemente cualquier documental, cualquier serie, cualquier artículo periodístico que de verdad nos logre atrapar, va a tener algo de todo eso, ¿no? En ese sentido, para mí una pregunta fundamental a hacerse cuando queremos contar una historia de ciencia es, de alguna manera, cómo el hombre que tengo enfrente llegó a ser quien es, ¿no? ¿Qué momentos definieron la vida de esa persona? ¿Qué obsesiones marcaron el camino de esa persona para llegar a decidir quizás dedicar toda su vida o décadas de su vida a responder un par de preguntas que ni siquiera sabe si va a poder responder? A mí eso siempre me ha parecido muy interesante de lo científico, y por eso de alguna manera, aunque pueda parecer contrario a lo que uno podría pensar en un principio, me parecen sujetos que pueden ser muy pasionales, ¿no? A veces incluso al borde de la irracionalidad. Estoy hablando, por supuesto, de los científicos que están metidos en grandes investigaciones, que llevan una vida tratando de responder una pregunta que los viene atormentando hace una década, quizás, no sé. Ese es el tipo de historias que a mí me llaman poderosamente la atención. Y para eso no necesariamente hay que irse al tipo que descubrió el bosón de Higgs, ¿no? A mí me ha pasado mucho en Chile, por ejemplo, no sé, entrevistar a un biólogo que está experimentando, digamos, en embriones de pollos, tratando de generarle características de sus ancestros, los dinosaurios, y decirle, por ejemplo, a ver, ¿tenéis fotos tuyas de cuando erais chico? ¿Tenéis como algo que me podáis mostrar, qué sé yo? Y te muestra una foto y ves que en su polera tiene una foto con una polera de Godzilla, digamos. Y le pregunté, ¿por qué digo este ejemplo? Porque le preguntáis como, ya cuando chico te interesaban los dinosaurios, y te dice, no sé, desde los 5 años estoy obsesionado con los monstruos, y de alguna manera empecé a tirar un hilo en que te das cuenta de que hay una historia también personal y paralela a la historia del descubrimiento, que puede ser tan rica, o explicar el descubrimiento tanto como la ciencia misma que lo compone. Eso me ha pasado con muchos científicos chilenos. Por ejemplo, no sé, entre estos geólogos que buscan meteoritos, y cuando te vas metiendo en su historia, en fin, gente que atraviesa el desierto buscando meteoritos, te das cuenta que de niño atravesaba con sus padres el desierto, ayudándolo a buscar otra cosa, digamos, que buscaba su padre. En el caso de esta historia era que el padre tenía amigos desaparecidos. Y de alguna manera hay una conexión que subyace a la historia que estás contando, pero que la llena de sentido también. O una experta en lenguaje de las ballenas, que cuando hablas te das cuenta y te cuenta que cuando era adolescente vio una ballena atrapada en una red, y que eso de alguna manera es una imagen con la que soñaba. Y no quiero decir que todas las historias tengan que ser así extraordinarias, pero siempre creo que cuando alguien está arrojado a una búsqueda así de tenaz y así de persistente en un tema, hay también una búsqueda en su interior que es no menos importante que entender, digamos, particularmente la ciencia que hace. Hay un escritor argentino que se llama Ricardo Piglia, que tiene una frase que es muy famosa, que dice que toda historia es dos historias, ¿no? Él lo hace para explicar cómo escribir un cuento, ¿no? De alguna manera, la historia aparente, la historia que contamos en el texto, y la historia que la subyace y que la dota de sentido. Y yo creo que en las historias de ciencia también se cumple, también se puede cumplir, digamos, verlo de esa manera, ¿no? Está la historia del descubrimiento, y está la segunda historia que de alguna manera no está en primera línea, pero que va dotando y va haciéndonos entender lo que llevó a ese descubrimiento. A mí poder verlo con esa profundidad o esa tridimensionalidad me parece esencial. Y otra cosa, un poco para salirme del tema, en el fondo, de los focos en las entrevistas y de entender un poco con quién estamos enfrente, tiene que ver un poco con la actitud del periodista que entrevista al científico, en mi opinión, ¿no? Algo que yo creo que es fundamental romper para hacer buen periodismo de ciencia es esta idea que es bastante común y que de alguna manera se entiende, porque obviamente cuando uno entrevista a alguien brillante, digamos, que sabe de antemano que quizás es mucho más inteligente que uno, o te va a hablar de un tema en el cual jamás vas a poder como retrucarlo a su nivel. Algo que pasa mucho y que yo creo que es muy perjudicial es esta idea de decirle al científico, explíquemelo para que la señora lo entienda en la casa, ¿no? O
explíquenlo con peras y manzanas, a mí me carga eso, es algo que trato de evitar a toda costa, porque yo creo que para hacer una buena entrevista y poder elaborar un texto que finalmente conecte con alguien, hay que partir por intentar pararse de igual a igual con el científico, ¿no? Enfrentar el desafío intelectual de comprender de verdad lo que estamos contando, aunque por supuesto nunca lo vamos a entender al nivel de la persona que nos lo está explicando, pero sí lo suficiente para poder después con esa materia hacer una historia atractiva. Creo que es lo mismo que le pasa al periodista de música, al periodista de economía o al periodista de danza, o en fin, uno no puede repetir lo que no entiende, porque eso básicamente es un fraude, no está comunicando nada con eso. Yo no puedo decir, sí, ponerme a explicar que cierta molécula impide que el mal plegamiento de proteínas del cerebro, etcétera, y repetir las palabras que me dijo el científico sin intentar comprenderlas, porque de alguna manera solo entendiéndolas bien, y esto no hay otra forma que entrevistando horas y horas y horas, tratando de que te explique cada parte y volviendo loco un poco al científico para que logre transmitirte, aunque sea conceptualmente, la esencia de lo que hace. Es la única forma de poder construir un lenguaje atractivo luego, ¿no? De poder hacer metáforas, de poder en el fondo narrar con belleza una idea que a lo mejor el científico te transfirió de manera muy técnica, pero que a ti se te puede ocurrir ciertas metáforas o ciertos recursos literarios, como hablaba en el principio, para transmitirla, ¿no? Es un poco en el sentido de que yo creo que uno no puede asumir que uno no puede pretender que la gente asuma la importancia de la ciencia, ¿no? Un poco esto de decir, hazte el favor de entender para poder tomar buenas decisiones y tener pensamiento crítico y qué sé yo. Obviamente al público uno tiene que conquistarlo con la historia, y en ese sentido lo que está haciendo es competir con Netflix, con la televisión, con los otros partes del periodismo y de la literatura, y en fin. Y para eso hay que hacer la pega, tratar de entender y tratar de llevarlo a un lenguaje que no solo se entienda, que no solo sea correcto, sino que mucho más que eso, que sea atractivo, que sea interesante y que sea fascinante, ¿no? Y encontrar buenas historias, por supuesto. Bueno, es un poco, se me ocurre decir, no sé si quizás en el diálogo podamos entrar, veo que hicieron algunas preguntas ahí, espero que se haya entendido un poco lo que quiero decir, pero esa ha sido un poco mi experiencia contando historias de ciencia. Muchas gracias, Nicolás. Ahora entonces invitamos a Enrique Videla para que nos haga su presentación desde la perspectiva de un guionista involucrado también en otro tipo de relato, que es la divulgación a través de medios quizás más masivos, que es la televisión abierta. Enrique, ¿te puedes conectar? Ay, Nicolás, te pedimos que por favor apagues tu cámara mientras. Gracias. Sí, sí. Lo intentaremos en otra casa, es todo. ¿Aló? Hola, Enrique, escuchamos un programa de televisión, ¿será detrás de...? Sí, debe ser acá, disculpa. Perdón, bueno, ¿qué tal? Disculpa, lo que pasa es que estoy todavía ajustándome al teletrabajo y estoy al cuidado de mi hija, entonces un poco más caótico de lo que estamos todos así. Debería ser. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, quería agradecer la invitación. La verdad es que no tengo mucha experiencia como en lo que es divulgación científica propiamente tal, más bien mi experiencia viene del guión y de ese tipo de narrativa y storytelling. Entonces me gustaría comentarle un poco cómo veo las cosas desde la perspectiva de escritura de guión y ver si eso les puede servir. Eso. Disculpe, tengo un pequeño problema. ¿Puedo volver en un minuto? Sí, quizás sería bueno. ¿Aló? Te escuchamos, Enrique. Sí, tengo un pequeñísimo problema. Si puedo volver en un minuto, lo voy a dar solución. Sí, apaga la cámara nomás mientras si quieres, si te sientes más cómodo. Sí, súper. Muchas gracias. Pues mientras aprovechamos de recordarles que si tienen consultas, dudas o cualquier comentario los pueden agregar en el chat del grupo de Zoom.
Ahí pueden dejar guardadas las preguntas y al final de esta sesión, donde cada uno hará su presentación y luego tendremos un panel abierto entre los tres, podremos hacer las preguntas del público. Les volvemos a recordar que esta charla se da en el contexto del curso de divulgación científica que estamos realizando por primera vez a través de la Dirección de Posgrado de la Universidad Católica y en particular de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal a través de la Dirección de Posgrado e Investigación. Veo que ya están empezando a poner sus preguntas, muchas gracias. Vamos a dar un minuto más a Enrique. Acá, ya estoy de vuelta. Perfecto, gracias. Ok, disculpen, cosas domésticas, perdón. Bueno, en fin. Bueno, entonces como les comentaba, mi experiencia viene de la escritura de guiones, principalmente de cine y televisión, pero creo también que hay algunos puntos que son más bien universales en la narrativa, que quizás pueden servir, bueno, tanto para lo que es un guión de película, como para una charla, un reportaje, o todo tipo de narrativa, que en general tiene varios puntos en común. Tomo un poco las palabras de Nicolás respecto a la importancia de la psicología del personaje a la hora de abordar la historia. Entonces me gustaría desarrollar un poco más esa idea o ese concepto. En mi experiencia, si no hay una conexión inicial con el personaje, no hay una conexión con la historia. Digamos, un tema puede ser muy interesante o una historia puede estar muy bien armada, muy bien estructurada, pero si no se genera un gancho con el personaje, con su mundo interior, con sus objetivos, con su emocionalidad, va a costar mucho que el espectador siga esta historia hasta el final. ¿Okay? Esto para mí particularmente es un desafío en el guión de televisión porque son varios capítulos generalmente, pueden ser 8, 10, 12 capítulos, entonces uno depende mucho de la fidelidad de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Quizá hay personajes que son un poco más duros o antipáticos que uno podría tolerar en un largometraje, en 1 hora y media, pero no necesariamente los va a tolerar, digamos, 2, 3, 4, 5, 6 horas. No sé si se entiende la distinción ahí. Bueno, ok, entonces aquí viene la gran pregunta de la narrativa, que es ¿cómo se puede generar empatía con un personaje? Hay distintos mecanismos para lograr esto, ¿ok? Entonces, me gustaría hablar de un par de puntos centrales que tienen que ver con ciertas teorías de guión que dicen ya cuáles son, digamos, de todo el abanico de cosas, de todas las maneras en que uno puede presentar a un personaje, cuáles son los más bien imprescindibles a la hora de generar conexión con el espectador. ¿Ok? Entonces, bueno, esta teoría guionística viene de un escritor que se llama Dan Harmon, quizás algunos lo conocen por una serie de animación que se llama Rick y Morty, bueno, por ahí. Bueno, él tiene una teoría bastante interesante sobre narrativa, donde se divide el arco de los personajes en 8 etapas, y él dice que independientemente si tu historia dura 6 horas o dura 1 minuto o 30 segundos, los elementos de la historia son los mismos. En ese sentido se valora la eficiencia en la narración. Entonces, ojalá que en una escena nosotros podamos contar 2 cosas. Por ejemplo, activar un conflicto y también presentar un personaje que sea atractivo. ¿Ok? Entonces, la primera etapa acá sería, naturalmente, presentar al personaje. Y nosotros para presentar un personaje que nos den ganas de seguir a lo largo de una historia, yo les podría recomendar centrarse en un par de elementos. Entonces, la teoría de Harmon, que es la que le comento a ustedes, parte de la base de la vulnerabilidad del personaje. ¿Ok? Eso significa que un personaje que es vulnerable desde cualquier punto de vista va a ser más atractivo que un personaje que no tiene invulnerabilidad. ¿Ok? Por eso es muy difícil construir historias de personajes que lo tienen todo. Mucho más fácil empatizar con personajes que vienen desde abajo o que estaban arriba y fueron fuertemente golpeados y de ahí tienen que volver a levantarse. Que es un poco lo que hicimos, por ejemplo, en la serie El Reemplazante, si es que alguien la vio. Ahí teníamos un personaje que en principio no era particularmente empático, sino que más bien era un personaje que, bueno, tenía toda una serie de personajes materialistas, digamos, como centrado en el dinero, en el éxito personal,
Entonces no es un personaje que de entrada fuera muy atractivo. Entonces, naturalmente, ¿cómo partir esa historia? Bueno, tomamos este personaje que está arriba y lo llevamos, digamos, al punto más bajo, y con ese... sí, y con ese personaje, ahí nosotros podemos emprender un viaje, ¿ok? Entonces, el primer concepto es vulnerabilidad. ¿Se han visto quizás la serie House of Cards alguna vez? Que también es un personaje que es profundamente amoral. Si se fijan en el primer capítulo, cuando él lo presentan, no está en una posición de poder, sino que él está esperando un ascenso y otra persona pasa antes que él. Entonces, incluso en un personaje profundamente amoral, si es que nosotros lo ponemos en una posición inicial de dificultad, va a ser más fácil seguir esa historia. Entonces, eso es como un punto inicial, digamos, de entrada. ¿Cómo esto se aplica, por ejemplo, al documental o al reportaje? Quizás pensar en eso, por ejemplo, si nosotros vamos a entrevistar a un científico, por ejemplo, ver cuáles son las dificultades a las que se ha enfrentado, cuáles son las mayores adversidades que ha tenido. No necesariamente contarlo todo, pero si nosotros podemos contar una que ejemplifique las dificultades, nosotros probablemente vamos a generar un tipo de empatía donde nosotros vamos a querer que este personaje triunfe. Y si nosotros queremos que este personaje triunfe, vamos a seguir hasta el final de la historia porque vamos a querer saber si es que el personaje triunfa o fracasa. Eso es, digamos, en términos muy generales. Eso, entonces, vulnerabilidad. La vulnerabilidad también sirve para humanizar un personaje. Y eso naturalmente genera empatía. Pasa que cuando uno toca conceptos o temas que son muy abstractos o muy difíciles, la gente los puede entender, pero no necesariamente va a enganchar de una manera muy directa, ¿ok? Entonces, uno tiene, de alguna manera el ejercicio es tomar un personaje, un tema que es grande y llevarlo hacia un individuo o un grupo de individuos. Por dar un ejemplo, vuelvo al ejemplo del reemplazante que les decía antes, hay un gran tema de la educación, el fracaso de la educación en Chile. Entonces, es un tema que yo creo que le interesa a muchas personas, pero a la vez es un tema que es duro y que no es tan fácil, digamos, de seguir. Entonces, ¿cómo hacerlo, digamos, asible, algo que uno pueda entender? Bueno, no hablamos de toda la educación, de todo Chile, sino que hablamos de la educación de este pequeño grupo de estudiantes en este colegio, en esta comuna en particular. Entonces ahí nosotros podemos poner un problema que es gigante en una escala humana que es pequeña y en cierta medida uno entiende que, claro, uno no está viendo la historia del tema por completo, pero que a través de ese tema se expresa, digamos, el tema de fondo. Entonces eso es la idea de la vulnerabilidad. Eso es lo que hace, nos permite entrar, abrir una puerta. Pero si uno de verdad quiere generar una empatía más profunda con el personaje, no basta con la vulnerabilidad. También hay que hacer que el personaje sea, ojalá, querible. ¿Y cómo se hace querible? Es un poco más difícil porque tiene que ver con un montón de subjetividades. No todo el mundo le agradan personas de la misma manera, y ciertos rasgos que pueden ser adorables para algunos pueden generar rechazo en otros. Entonces no hay personajes en ese sentido que sean universales. Pero, por ejemplo, el humor ayuda. El humor ayuda mucho a la hora de generar no solo empatía, sino eventualmente cariño hacia el personaje, por varios motivos, ¿okay? Porque, primero que nada, un personaje que tiene humor va a ser más entretenido que un personaje que no lo tiene, en general, ¿ok? Entonces, en primera instancia, va a ser un personaje que va a ser más atractivo en términos de que va a ser más agradable de ver. Pero también el humor cuando está bien manejado, también denota inteligencia, ¿ok? Sí. Entonces uno lo puede ver en un montón de personajes que son antipáticos, quizás con los personajes a su alrededor, como puede ser, por ejemplo, lo que era el protagonista de Doctor House, no sé si se acuerdan. Era un médico que era súper desagradable con toda la gente que lo rodeaba, pero el sentido del humor que él tenía era muy fino, muy irónico, muy sarcástico, y eso lo hacía entretenido. Entonces a lo mejor otros personajes a su alrededor podrían no enganchar con él, pero uno como espectador que lo ve desde la distancia se divierte con las ironías de ese personaje. Entonces, bueno, el humor humaniza, también, digamos, hace un personaje entretenido, lo hace denota inteligencia, y viene un tercer tema, que para mí es fundamental a la hora de abordar los personajes, que es que un personaje en una historia, uno como espectador debería tener la oportunidad de sentir que ese personaje tiene la posibilidad de ser feliz, que es capaz de sentir alegría, que es capaz de sentir triunfo, de que puede ser
golpeado por la adversidad, pero eventualmente ese personaje podría llegar, digamos, a ser feliz. Entonces, cuando un personaje tiene sentido del humor, uno dice, ya este personaje al menos tiene la capacidad de reírse de las cosas, lo que significa que no es un personaje que necesariamente uno, digamos, es incapaz de apreciar los logros. O sea, no basta con lograr las cosas, también uno tiene que apreciar el logro. Son pequeños detallitos que son los que terminan redondeando, como les digo, como a los personajes. Entonces teníamos, primero que nada, vulnerabilidad, humor. Y del humor se desprende, como les decía, entretención, eso, amenidad, inteligencia y capacidad de ser feliz. Okay. Entonces, si nosotros tenemos estos elementos en un personaje, es probable que nosotros vamos a tener un personaje que va a generar empatía. Y a través de ese personaje y de la empatía que logra generar, nosotros podemos entrar en el viaje. Digamos, el viaje que son las distintas etapas que lo que este personaje se va enfrentando. Y con los ojos de ese personaje, nosotros podemos entrar a un tema. A lo mejor un tema que puede ser difícil, que puede ser oscuro, o como les digo, que puede ser súper abstracto, pero cuando nosotros entramos con un personaje, nosotros podemos ir recibiendo esta información y ir sintiendo que cada información nueva que llega también puede ser un golpe para este personaje en términos de que puede ser una dificultad, desacreditar una teoría, qué sé yo, o finalmente algo que logra ser un triunfo, un reconocimiento, aprobación, ese tipo de cosas. Esto se aplica, como les digo, a guión de cine, se aplica a guión de televisión, pero yo también he notado recursos similares, por ejemplo, en charlas científicas, no sé si han visto las TED Talks o en su momento el documental de Al Gore, Una verdad incómoda, los que vieron no sé si se acuerdan, pero en ese capítulo, perdón, en ese documental, lo que hace Al Gore es ejemplificar el viaje que él tiene, tratando de divulgar la temática del calentamiento global, contando una anécdota de él en su infancia, que es cuando cuestionó a un profesor respecto a otro tema y fue humillado en la clase, pero el tiempo le dio la razón. ¿Ok? Entonces, esa historia sirve para dos cosas súper importantes, que es que establece, digamos, la dificultad que el personaje tiene en el presente, en términos de la gran dificultad, es cómo tomar este tema, que es un tema súper incómodo, que no le conviene a nadie de los que están en poder y tratar de justificarlo, digamos, y darlo a entender y que se entienda la verdad que hay detrás de esto, pero a la vez hace que el personaje que expone sea mucho más humano, más querible, lo hace también más empático a él como individuo. Entonces eso sería, término guionístico, digamos, matar dos pájaros de un tiro. Entonces, con la misma anécdota, nosotros ejemplificamos el tema que queremos contar, pero también nos presentamos un poco a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras dificultades? Y si logramos hacer esas dos cosas, bueno, ahí más o menos que la historia se vuelve mucho más atractiva y mucho más amena en ese sentido. Y eso eventualmente va a lograr, ojalá, que los conceptos que se buscan transmitir se vuelvan más memorables para el espectador, ¿ok? Y que lo que tiene que ver con, finalmente, con lo que es el valor del símbolo, digamos, la metáfora. Ya que un buen ejemplo eventualmente puede ser algo que puede ser conocido por muchas personas y no sé, por ejemplo, el gato de Schrödinger o la manzana de Newton, ¿ok? Entonces son figuras metafóricas que se ocupan para ejemplificar cosas, pero tienen un poder tal que se quedan en la memoria colectiva de la gente por decenas o incluso cientos de años. Entonces, yo sé que eventualmente hay un tema en la relación entre la ciencia y la ficción que tiene que ver con la importancia del rigor científico. A mí me ha tocado trabajar en ciencia ficción, brevemente, también con otros, hacer otro tipo de historias donde no siempre podemos apegarnos 100% a la realidad científica. Y eso genera conflictos, no les voy a mentir. Pero bueno, yo en general trato como de ficcionar lo mínimo y tratar de mantenerme más o menos apegado a una cierta realidad, pero a veces hay que tomar ciertas licencias. Y esas licencias, en el caso de la ficción, que es distinto a otro tipo de
de recursos, puede terminar siendo finalmente valioso y en lugar de oscurecer la verdad, de alguna manera como que a través de un buen símbolo, una buena metáfora, nosotros podemos hacer que esta verdad sea mucho más memorable para las personas. Enrique creo que se quedó medio pegado su video, pero le damos muchas gracias por su participación y ahora invitamos a Gabriel a que realice la última presentación que tenemos coordinada para esta tarde para posteriormente pasar al panel. Gabriel, si te puedes conectar. Acá estamos. Gracias. Perfecto. Oye, gracias por la invitación en primer lugar. Es un placer estar virtualmente con todos ustedes. 68 según el Zoom. Así que un placer estar con ustedes esta tarde. Es interesante esto de contrastar distintas visiones dependiendo del área de formación. Nicolás desde el mundo del periodismo, pero con un énfasis súper fuerte en las historias más que en las noticias. Y sobre eso voy a también detenerme un poquitito, Enrique, desde la narrativa más de contar historias y de los elementos narrativos que son interesantes y de cómo uno se enamora de los personajes y de su historia. En el caso mío, esto de contar historias de ciencia viene desde el otro lado, viene desde el lado de la ciencia. Yo fui formado como científico, trabajé en laboratorio durante mucho tiempo, dirigí un laboratorio de investigación durante 10 años, fui director de proyectos Fondesit, Corfo Innova, gradué estudiantes, pero siempre estuvo ahí ese interés por contar cosas. Y yo creo que ese es un primer elemento distintivo con respecto al tipo de divulgación que uno hace, que es una palabra que incluso los que hacemos comunicación de la ciencia no suelen usar. Y tiene que ver con que a mí, personalmente, y en eso yo creo que se encuadra un poco con lo que contaba Nicolás, a mí no me interesa enseñarle a la gente ciencia. No es una cosa que yo tenga en mente cuando hago comunicación científica. Y con todo el respeto y la necesidad que tenemos de noticias científicas, que hoy día uno ha visto cómo muchas veces los papers, con lo que está pasando con el coronavirus, pasan directamente de las revistas científicas a las personas. Y hay un gap ahí gigantesco que hace que se sobreinterpreten algunas cosas y qué sé yo, y las noticias científicas en ese sentido son súper útiles. Pero independiente de eso, a mí no es lo que más me interesa. Y vi en el chat que pasó en un momento el punto. La ciencia parece ser una cosa que está súper lejos. Y los científicos, así, masculinos los científicos, son estos señores pelados, de delantal, viejitos, sabios, siempre son súper sabios, porque así se ve desde afuera. Y yo que vengo desde el mundo de adentro de la ciencia, sé que no es así, porque he conocido mujeres científicas, científicas jóvenes, científicos viejos, algunos brillantes, otros bien estúpidos, porque hay de todo, si están distribuidas todas las características que uno encuentra en cualquier profesión. Y otra cosa que es interesante es que muchas veces el descubrimiento como noticia científica, a mí personalmente, no me parece tan atractivo como la historia del descubrimiento. Y me quiero detener en eso, que fue algo que comentó también Nicolás, y que tiene que ver con lo que estaba contando recién. La ciencia, que es esta actividad que está como puesta fuera de este planeta, es en realidad algo que ocurre acá, hecha por personas, por mujeres, por hombres que tienen intereses, que tienen vidas, que tienen sensaciones, emociones, que están alineados de distintas formas, y les pasan cosas. Y yo creo que en esa interfase es donde ocurre lo que yo personalmente encuentro más atractivo. ¿Cómo ocurre la ciencia? No cuál fue el resultado de. Y a mí personalmente ese tipo de historias me parecieron siempre súper atractivas. Y lo descubrí en la universidad mientras estaba estudiando bioquímica, en una anécdota que he contado ya varias veces, pero que la voy a repetir. Estábamos entrando al laboratorio de fisiología celular y venía el ayudante con una placa de plástico, con un líquido rosado. Nos iban a enseñar a cultivar células en el laboratorio. Y arriba de la placa, con un plumón, decía GELA. Y yo le pregunto al ayudante, oye, ¿qué significa GELA? Y el ayudante me dice, no sé. Sí, ok. Y el otro ayudante que venía más atrás me dice, no, es el nombre de la persona que donó las células. Chuta. Y yo en ese momento me doy cuenta que tengo en mis manos las células de alguien. Ya no son sencillamente las células, son las células de GELA. ¿Quién diablos es GELA?
yo quería saber quién era Gela. Y lo que me parece fascinante a mí, uno no necesita saber eso para hacer el experimento. Tú puedes sencillamente tomar las células, hacer lo que te interesa hacer desde el punto de vista científico y se acabó. Pero yo sentí la necesidad urgente de saber quién diablos era Gela. Quería conocer a esa persona, quería saber quién era, de dónde salió, cómo sus células llegaron a mis manos. Y en ese ejercicio descubrí que Gela era Henrietta Lacks, esta mujer afroamericana que murió de cáncer en Estados Unidos en los años 50, una mujer afroamericana más pobre, quien sin preguntarle su opinión le tomaron las células de su tumor y crecieron una línea celular que hasta el día de hoy está repartida por miles de laboratorios del mundo. Y se han crecido toneladas de sus células. Y, y es fantástico porque una parte de ella sigue viva en las placas de plástico que hay en miles de laboratorios del mundo. Y me pareció esa historia muchísimo más fascinante que aprender a cultivar sus células en el laboratorio. Y de hecho, genera tantas preguntas, genera tanto attachment, tanta emocionalidad, tanto que es tremendamente poderoso. Mucho más, insisto, que esta capacidad técnica de tener células en una placa y hacer cosas con ellas. Y lo interesante de esto, y retomo de nuevo el punto, la ciencia es una actividad humana que sale de las cabezas y las manos de mujeres y hombres que son curiosos, que están tratando de entender algo. Y por lo tanto les pasan cosas. Y a mi entender es ahí donde está lo realmente potente, lo interesante, lo que atrapa. Ciertamente lo que descubren puede ser una noticia interesante y uno puede valorarlo como un producto de la ciencia, pero eso es un producto, no es la ciencia. La ciencia es lo que pasa entre medio. La ciencia no es la verdad. La ciencia es este set de herramientas que utilizamos para tratar de entender un poco el mundo. Y en ese camino pasan cosas que son súper interesantes. Y fue justamente el tipo de cosas que yo quise empezar a contar, a compartir. Hay un biólogo argentino que también hace mucha comunicación científica, se llama Diego Golombek. Y él tiene un concepto que a mí me encanta y trato de replicar y se llama la ciencia de contrabando. Él cuenta una historia y de contrabando está la ciencia y en el fondo estás enseñando igual sin que esa sea tu primera misión, tu misión más importante, porque están pasando cosas entretenidas. Y eso, fíjense que empezó a ser esa forma de contar historias, esa estructura narrativa, si ustedes quieren, la empecé a incorporar lentamente también en mis clases. Yo hice 10 años un curso de biología celular, que fue el primer curso que tenían los bioquímicos, y aprendí varias cosas interesantes de ese curso. Eran alumnos de primer año, todos con uno de estos, y créanme, tratar de convencerlos de que el retículo endoplásmico es algo fascinante cuando tienen uno de estos en la mano es difícil. Entonces decidí hacer varias cosas. Y la primera fue que en mis clases no había una sola palabra. Eran puras imágenes. Yo contaba una historia que tenía el respaldo de imágenes del PowerPoint. Pero si tú no ibas a clases, no entendías nada. Porque habían puras fotos. De repente aparecía Darth Vader entre medio. Y la gente decía, ¿pero por qué está Darth Vader? Bueno, si no fuiste a clase, no entendí por qué está Darth Vader ahí. Pero en el fondo era una forma de contar cómo había ocurrido. Yo no les decía cuál era la estructura del ADN. Les contaba cómo se había llegado a la estructura del ADN, que es una historia fascinante y no se les va a olvidar, porque es entretenida, porque son personas a las que les pasan cosas. Y yo creo que eso es fundamental. Finalmente, algo que comenzó de casualidad, esto de mostrar a la ciencia como una actividad realmente humana y a las científicas y científicos como personas a las que les pasan cosas, me resultó increíble. Y ahora, por ejemplo, llevo 1 año y medio haciendo entrevistas en radio. Todos los días entrevisto a un científico distinto. Y muchas veces la pregunta más interesante no tiene que ver con qué descubrieron, sino que cómo lo descubrieron. ¿De dónde salió la pregunta? ¿De dónde salió la inspiración? ¿Cuántas veces chocaron antes de llegar? Y en ese camino uno aprende realmente lo que es la ciencia. Y eso me parece interesante, sobre todo para gente que está cursando cursos de posgrado en ciencia, porque nuestra forma de contar la ciencia es espantosamente horrible. Uno toma un paper y es una cosa aséptica, estéril. Da la sensación de que las personas que hicieron esto no eran personas, era un montón de androides que estaban programados para actuar de cierta forma y escribir de cierta forma. Y tiene una estructura narrativa porque hay introducción, material y método, resultados, discusión y qué sé yo, y esa estructura se repite y es relativamente nueva, pero nunca cuenta una historia, o rara vez cuenta una historia, es como que no nos permitimos eso. Y si uno lee el estudio, da la sensación de que los autores fueran robots, como les digo, no son personas. Y eso siempre me pareció curioso. Claro, tiene un sentido. El sentido es que es un documento altamente técnico, dirigido a otros científicos para que puedan revisar cuál fue el camino que uno hizo, el camino lógico, las técnicas, las dificultades. Pero es eso. Pero detrás de eso
uno que viene de un laboratorio, sabe que pasan otras cosas. Y puede parecer irrelevante poner en el artículo, ¿cierto? Que diga uno, el autor de este trabajo preparó el ADN de las muestras un día que estaba muy feliz porque la noche anterior salió con la chica que tanto le gusta. Y eso ciertamente es irrelevante cuando uno quiere repetir el experimento, pero es interesante como historia. Entonces, por eso quiero volver a aquello. Finalmente, y al menos en mi caso, y que coincide un poco con los otros dos expositores, con Nicolás y con Enrique, hay esta intención fuerte siempre y primera de contar historias. Porque la ciencia tiene historias que son tremendamente atractivas porque es una empresa humana. No es algo que uno tenga que trabajar mucho para encontrarlo. Y usualmente, y este proceso ya se convierte en algo que es casi mecánico, cada vez que me entero de alguna noticia científica interesante, uno escarba un poquitito y emerge una historia humana súper interesante, que es fascinante, que es la que finalmente termina atrapando a las personas, y de contrabando tú igual les puedes entregar la noticia, les puedes enseñar si quieres, pero la historia es la que se lleva la carga de llevarlo, de transportarte de un lugar a otro. Y asumiendo, partiendo del hecho de que la ciencia es una actividad humana, pasan cosas, y esas cosas son tremendamente entretenidas, son tremendamente interesantes, a veces son dramáticas, y tiene destellos de genialidad, y tiene también cosas que son ruines, y uno dice, ¿cómo fue capaz de hacer esto? Pero si esa es la vida. Y tengo la sensación de que en ciencia muchas veces se ha subutilizado ese recurso, porque tendemos a verla como una cosa estéril, aséptica, que está en la famosa Torre de Marfil, cuando termina siendo siempre una actividad humana. Creo que ahí está, al menos para mí, la solución de este problema comunicacional, llamémoslo así, que tiene que ver con cómo uno cuenta las cosas que pasan. He descubierto que ahí hay un universo de elementos súper interesantes a los cuales echar mano, y uno puede desarrollar un estilo que puede ser divertido, el del chiste, el serio, y distintas formas de estructura narrativa, pero la médula misma está generalmente ahí encima, esperando que uno la tome y la desarrolle. Eso. Muchas gracias, Gabriel. Con eso concluimos la primera parte de presentaciones y ahora vamos a hacer un par de preguntas. Les invitamos a todos, a Enrique y a Nicolás también, que se sumen con su cámara y su audio. Voy a introducir por mientras el tema. En los últimos 2 meses se ha acuñado el término infodemia para referirse a esta sobreabundancia de información falsa y a su rápida propagación entre las personas y los medios, particularmente con la pandemia del coronavirus, pero ya en general, antes de esta pandemia en particular. Ya vivíamos en un contexto de saturación de la información, en que el mensaje que es más atractivo o el que te hace más sentido a ti como persona finalmente es el que gana y es más compartido a través de redes sociales, a través de los medios tradicionales. En ese sentido, ¿qué rol o qué herramientas nos puede entregar el storytelling en este contexto para que la ciencia y la evidencia puedan como pelear en esta guerra informativa? No sé quién quiere comenzar. Ya, pues ya que hay silencio, parto yo. Creo que es bien interesante porque no es algo nuevo, evidentemente. No es que ahora se inventaron las fake news o empezó a circular información falsa producto de esto. Pero creo que como pocos momentos en la historia hemos visto, y lo dije durante la intervención, que los papers están pasando directamente del mundo académico al público, sin ese intermediario que explique bien los alcances de las noticias. Y muchas veces esos papers están escritos en lenguaje científico, que es tremendamente árido y que es tremendamente técnico, y por lo tanto es normal que se malinterpreten algunas cosas. Dicho eso, creo que la evidencia científica debe estar al servicio del storytelling, es decir, uno puede explicar la evidencia, pero de tal forma que sea llevadero, porque evidentemente es mucho más atractivo desde el punto de vista de una historia. Piensen en un guión de Netflix. ¿Qué es más atractivo? ¿Decir que este virus se escapó de un laboratorio militar en Wuhan? ¿O que sencillamente es lo que hacen los virus? Entonces es muchísimo más atractivo esta historia de que esto fue inventado en China por los científicos y el virus se escapó y generó esto, cuando no hay ni una sola pieza de evidencia que sugiera que eso fue así. Y por otro lado, esto de que los virus son así y que los murciélagos tienen un montón de virus,
está ahí, lo sabemos. De hecho, los virólogos advirtieron esto hace 15 años atrás, y hay un estudio que dice textual, la población de coronavirus, los murciélagos de la herradura en el sur de China es una bomba de tiempo. Eso está textual en un paper del 2007. Entonces, usemos esa evidencia, pero subámosla arriba de una micronarrativa interesante, cosa que sea una historia que compita con la otra, que es tremendamente atractiva desde el punto de vista narrativo, aunque sea pura basura, porque no tiene ni una pieza de evidencia. Pues bien, usemos la evidencia entonces para construir buenas historias. Y yo creo que probablemente el epítome máximo de lo mal que uno puede comunicar la evidencia es el ministro Mañalich, que lo hace muy mal. Lo hace tan mal, independiente de que el gobierno está súper cuestionado, pero es poco empático, es poco claro, dice pachotadas, y por lo tanto termina cayendo mal, y nos puede decir que 2 más 2 es 4, y vamos a dudarlo. ¿Cachai? Entonces, creo que debemos aprovechar esas herramientas narrativas porque la evidencia está de este lado. Y sencillamente armar una historia que tome la evidencia y que compita en términos de interés con la otra, que no tiene nada de evidencia, que es súper entretenida, que sería de hecho una gran película, pero que se echan a competir. Y finalmente, cuando uno las lanza por WhatsApp, pasa lo que decía Paz, que finalmente uno, por una cuestión psicológica, tiene tendencia a compartir más rápido las cosas que a uno le hacen sentido. Y uno dice, obvio, así como está el mundo, evidente que esto lo fabricaron los chinos para vendernos después la cura. Obvio que es así. Y lo comparto más rápido, no me detengo a pensar. Entonces creo que uno podría decir, sí, no, en realidad lo que pasa es que la gente no tiene pensamiento crítico, pero no es el momento tampoco. Esto es algo que va a tomar un montón de tiempo. Y en la urgencia es necesario construir una historia que, usando la evidencia, permita competir con la otra que resulta tremendamente interesante, pero que tiene cero evidencia. Antes de que prosigamos, aprovechando la cuña que nos dio Gabriel, tenemos acá, que introduce nuestra siguiente pregunta, de hecho, la intervención que hizo la canciller Angela Merkel cuando llamó a toda Alemania a actuar en conjunto para combatir la pandemia, y que quizás es una buena contraposición a lo que hablaba Gabriel sobre lo que ha hecho el ministro Mañalich o las autoridades acá en Chile. Así que veamos el video y después seguimos como comentando qué elementos de la estructura narrativa utilizan tanto los científicos como los políticos para comunicarse a través en esta pandemia. Un segundo. Entonces, como quizás un poco de contraejemplo del manejo comunicacional que hemos visto acá en Chile, entonces para que retomemos el tema de qué claves pueden hacer que sea un relato el que se instala dentro de la población para ser más compartido versus otros. Nicolás, ¿quieres agregar algo? Sí, o sea, a mí la respuesta anterior que dio Gabriel me pareció perfecta respecto a la pregunta que habías hecho. Me alegro que la hayas hecho porque justamente eso es, en el fondo, no llevar como temas complejos a la simplificación, digamos, más mínima, digamos, en el fondo y sentir que lo tenemos bajo control respecto a la competencia de lo que tienen teorías súper complejas que sí nos dan una visión de mundo, digamos, falsa, pero que más sentido con lo que estamos viendo. En ese sentido, lo que dice Merkel ahí me parece justamente un ejemplo de eso, ¿no? En contraposición a lo que hace Mañalich, que en el fondo no reducir una
problemática gigante, digamos, llena de aristas que ni siquiera entendemos y que estamos tratando de entender, y hay gente tratando de solucionar con dudas, en fin, a respuestas básicas y simples, y en que parece en el fondo quién lo tiene más bajo control, cuando la gente, creo que eso no le hace ningún sentido en relación al caos que ve diario de estar encerrado en sus casas, y en fin. En el fondo creo que lo que hace ahí, yo no soy un experto en comunicación política, pero en el fondo es crear una épica conjunta frente a la cual tenemos que todos avanzar, ¿no? E intentar aportar desde distintos ámbitos, equivocándonos o no, pero sin reducirlo a un par de respuestas didácticas y fáciles, digamos, que creo que todos podemos intuir que no está la verdad ahí. Entonces me parece un ejemplo muy, muy claro, digamos, de lo que decía Gabriel. Hay otros elementos que consideran, además de esto como de quizás bajar un poco los temas, de no hacerlos tan grandes, quizás la disposición de cómo lo hace, digamos, porque es un storytelling no solamente en cuanto a la narración que construye, sino que a la puesta en escena que tiene quizás Angela Merkel, que no está llena de micrófonos, Claro. no está llena de objetos en el escritorio. No está en un barco. Claro. No, eso, no es un Avenger. No, Claro. es una persona más, digamos, enfrentando la incertidumbre, como todos nosotros, y como los científicos en sus laboratorios, por supuesto, y las enfermeras y doctoras en los hospitales, ¿no? Y en su experiencia, eso, saliendo ya solamente del tema pandemia y coronavirus, a la hora de narrar historias de científicas y científicos en su labor profesional, ¿se la han encontrado? ¿Ha sido más fácil narrar, por ejemplo, historias de científicas y científicos que están dispuestos a compartir este tipo de elementos, o en general encuentran más reticencia? Bueno, es una lucha, por supuesto. Yo creo que si hay una pregunta que hasta hace no mucho tiempo podía ser que un entrevistado o entrevistada se enojara contigo en el ámbito de la ciencia, era preguntarle, ya, perfecto, me parece interesantísimo todo lo que hace, pero ¿para qué sirve, no? Claro. Y a veces los científicos se te enojaban con eso, como ¿cómo para qué sirve, digamos? ¿Por qué tendría que servir para algo? Si la importancia de la ciencia básica, y en fin. Pero yo creo que una persona, un investigador o investigadora que no está capacitada para responder, por ejemplo, para qué sirve lo que hace, yo me preguntaría si merece tantos fondos públicos, por ejemplo, ¿no? Creo que en ese sentido, en toda entrevista también, si bien no tiene que ser una cosa en que uno está atacando al entrevistado, sí tiene que llevarlo un poco hacia el terreno que no es el más cómodo del quizás, ¿no? A sacarle el cassette, a sacarle la misma respuesta que le dio a la persona que hizo la nota de prensa y que pretenden que tú publiques, que muchas veces pasa que algunos investigadores tienen ya decidido hasta el título que quiere que le pongas, y eso siempre es una mala señal. Sin embargo, yo veo en muchos investigadores jóvenes actualmente una mucha mayor disposición a entrar en el terreno de lo que hablamos, en el fondo de qué es lo que les lleva a hacer la ciencia, qué es lo que les hizo interesarse por los temas, e incluso qué impacto puede tener. Creo que hoy en día, bueno, así como vemos también a Gabriel, que viene de ese ámbito, hay una concepción mucho más clara de que lo que la gente necesita es conectar con lo que está pasando en los laboratorios. No que le digan, mira qué inteligente este tipo, te va a decir un par de verdades, sino en el fondo entender su inteligencia y su búsqueda de una manera más profunda, lo cual la hace más cercana. Creo que tiene que ver con eso, pero no siempre a todos les gusta que uno entre por ahí, o que le diga a qué se dedicaban tus padres, o cómo fue tu infancia, o entre a preguntar preguntas de un poco de, incluso de qué clase social venían, quiénes los marcaron, qué libros lo marcaron su camino. Antes creo que había mayor reticencia, pero ahora se entiende que se está dispuesto a comunicar y a pretender que personas en su casa tengan algún interés por lo que hace, tiene que estar dispuesto a abrirse también, ¿no? ¿Cómo se juega eso con la capacidad de verificar, en el fondo, ese juego con el concepto técnico? ¿Hasta qué límite lo podemos maniobrar para que sea entendible sin perder
el verdadero sentido o el verdadero significado técnico que tienen ciertos conceptos, que generalmente son los que no quieren soltar los científicos, incluso más allá que compartir sobre ellos, temen que se simplifique o que se sobresimplifique la información que ellos están entregando. Es un punto. Dale. Me parece que es re interesante eso, porque yo creo que efectivamente llega un punto en que la narrativa puede curvar a los hechos. Y tú, por el esfuerzo de explicar algo, terminas explicando una cosa que no es. Y como dice la canción, hay un límite. Y hay que reconocer ese límite y no ser tan ambicioso como para explicar todo el universo en una entrevista de una plana. Muchas veces tiene que ver con explicar un concepto. Y acá pasa algo que es bien curioso. Se asume regularmente que los científicos saben dónde están parados. Y se asume eso de manera errónea. La ciencia, la mitad de la ciencia transcurre en una caja cerrada, oscura. Y nosotros regularmente estamos prendiendo fósforos en una pieza oscura. Y no sabemos qué cuadros hay en las paredes. Los descubrimos en el momento en que el fósforo se enciende. Y tengo la sensación de que históricamente se ha transmitido esta idea de que la ciencia y los científicos saben perfectamente muy bien, y uno espera esas respuestas de la ciencia. Uno espera que los científicos sean capaces de decirte, oye, ¿el huevo es bueno o malo? Y diga, no, es bueno. Y lo que uno ve en televisión es todo lo contrario, un año es bueno y el año siguiente es malo. Y eso es ciencia, pues, si la ciencia tiene un elemento importante de incertidumbre. Fíjense lo que está pasando ahora con las mascarillas. Eso es ciencia, es pura incertidumbre, es incertidumbre destilada que está llegando directo a la población. Y la gente dice, oye, ¿hay que usar o no hay que usar mascarilla? Y la gente espera que la ciencia le diga, sí, usa mascarilla, así como una voz que habla desde el cielo. Y no, pues, porque estamos generando conocimiento. Les quiero recomendar, de hecho, a todos los que están acá, este libro, que es de un filósofo, se llama Juan Manuel Garrido, Producción de Conocimiento. En la formación de los científicos nos falta mucha filosofía, nos falta mucho humanismo, y este libro en particular lo aborda súper bien, y tiene una cuña que a mí me encanta, y que la voy a leer, y que tiene que ver sobre eso y sobre la incertidumbre, y dice, ocurre que, en rigor, cuando se produce conocimiento, no se sabe qué se producirá. Pues de otro modo, no sería conocimiento lo que se produce. Si estamos generando conocimiento nuevo, es evidente que no sabemos lo que vamos a encontrar. Por eso la pregunta cuando decían, ¿y esto para qué sirve? Muchas veces produce molestia porque no sabemos. Y pasó cuando inauguraron el LHC, el Large Hadron Collider, este acelerador de partículas gigante que está en la frontera de Francia con Suiza. Una de las preguntas que le hicieron al director del proyecto fue, oiga, ¿y esto que costó $6.000 millones, para qué sirve? Y mientras los físicos se tiraban por la ventana para afuera para no contestar, el director tomó el micrófono y contestó la respuesta que él tenía. No lo sé, porque no sabemos qué vamos a encontrar acá. Pues sí, es un invento que sirve para hacer preguntas y eventualmente para obtener respuesta. Y a veces como que da un poco de vergüenza reconocer aquello, pero es así, y creo que es importante que seamos honestos con eso, porque efectivamente los científicos, una parte importante del tiempo, tenemos una pata en el vacío absoluto. Oye, súper interesante, gracias Gabriel, por el libro también. Después, por último, lo podemos escribir en el chat para que la gente lo tenga anotado, Gabriel, si te parece, para que después lo busquen en el libro. Le quería hacer una pregunta a Enrique, ahora pensando desde el punto de vista como de creación de personaje, porque uno podría decir, bueno, ya estamos en una pandemia, ¿cómo podemos comunicar? Y uno podría, desde su punto de vista como científico o persona que está en el laboratorio, ¿quién soy yo para crear un personaje? Pero nosotros estábamos discutiendo con Paz, y no sé si ustedes lo han visto, las personas que sobre todo que tienen cuenta en redes sociales, sobre todo en Twitter, que empezaron a surgir estos personajes, estos virus ficticios que tienen identidad. Bueno, en Twitter está el ébola, no sé si sabían, está el ébola, se creó la cuenta del coronavirus, y son personajes, o sea, son virus que literalmente se están viralizando dentro de las redes sociales. Y quería como conocer también un poco de la opinión también, bueno, de los tres, y también por la de Enrique, mirando el punto de vista como del guión, cómo estos personajes también están generando empatía. Al comienzo incluso daba risa, los primeros tweets que hacía el coronavirus en la cuenta en Twitter. Al comienzo como que trataba de amenazar a la gente, pero hoy en día ya no da risa, o sea, al contrario, ya la gente está amenazada por el virus. Y también tenemos en Chile el densitómetro nuclear también, que todos los años se lo roban, y también hay una cuenta en Twitter, entonces como un personaje que a través de ahí uno también puede ir contando historias, y es súper interesante esa mirada. Enrique, no sé si has visto esa cuenta. Sí, no, sí lo he visto. ¿Qué te parece? No sé si es el mismo, Garza. A mí me gusta uno donde el COVID es como, no sé, es como un loco como
choro que viene llegando como una ciudad y como que la influenza le dice como tú no vas a durar ni 2 semanas, ¿cachai? Yo Exacto. estaba aquí. O sea, Sí, y el ébola le dice que él es más letal y como que en el fondo tú no eres nadie. me encanta cómo se proyecta un carácter respecto a algo abstracto Claro. de esa manera. Mira, es un fenómeno interesante lo que pasa ahí. Bueno, en comunicación política, de hecho, se habla mucho de lo que es como tomar control de la narrativa. No sé si han escuchado ese concepto por ahí, cara. En el fondo, cuando hay una situación a gran escala, un gran cambio, o hay una situación de la cual es inevitable hablar, la gente va a proyectar una narrativa, uno lo quiera o no. Entonces ahí viene el rol del político, del científico, de la persona que está más informada. Voy yo a dejar que esto viralmente o espontáneamente se tome el control de la narrativa y lo lleve a un lugar que no necesariamente es el mejor, o voy a tratar de quizás ocupar algunas de estas herramientas para tomar control de esto y llevarlo hacia el lugar que yo quiero que finalmente quede en la memoria de la gente. No necesariamente lo que queda en la memoria es lo más preciso, Claro. ni lo más Pero exacto. pero si está bien contado, quizás es lo que decíamos antes, quizás esa es la que va a penetrar y es la que va a quedar Y finalmente. el que va a quedar va a tener repercusiones. ¿Cachai? Entonces yo sé que, bueno, claro, que en términos como de rigor científico hay una duda. ¿Hasta qué punto yo puedo como doblar, digamos, la verdad científica para transmitir una idea sin que se pierda por completo, digamos, el propósito de la idea? O sea, o la idea original. Es un desafío y es difícil, no voy a mentir, porque efectivamente cuando uno trata de explicar algo con un ejemplo, te distancias del concepto original, y el ejemplo termina siendo más memorable que la idea, digamos, que se quería transmitir. Por otro lado, si no se hace ese ejercicio, otras personas van a proyectar una Sí. narrativa sobre ese fenómeno. Por ejemplo, un par de años atrás, cuando fueron los, qué sé yo, estos incendios forestales masivos en todo Chile, ¿se acuerdan? Entonces eso podría haber sido un buen momento para tomar control de eso y hablar sobre calentamiento global. Uh-huh. Y en vez de eso, se transformó en la épica del supertanker. Claro. Pero no es que no haya habido una historia. Lo que pasa es que ante la ausencia de una historia, la gente proyectó esto y se fue a la narrativa más inútil de todas, que era la del superhéroe que venía Es del súper eso. extranjero Súper a tanque. salvarnos a todos. Tenía nombre superhéroe el avión. Entonces, eventualmente, claro, por eso uno, dentro de todo, tiene que tratar de hacer ese ejercicio, siento yo, como desde la ficción, tratar de no alejarse demasiado de la realidad. Y desde, digamos, bueno, la gente que opera desde el rigor científico, cómo yo hago llegar esto de una manera que sea memorable a la gente, claro, porque efectivamente, bueno, un poco lo que decía Gabriel, si es que no se habla del COVID como se tiene que hablar, va a terminar quedando la teoría conspiratoria de que fue un arma biológica de los chinos. ¿Se entiende? Entonces, hay riesgos reales y concretos cuando uno no logra comunicar bien estas ideas. ¿Verdad? Entonces, por eso yo creo que es valioso tomar control de todos los recursos, incluido, no sé, lo que decías tú, un meme también puede ser súper útil para llegar como a la memoria colectiva. Eso. Quizá un poco lo que pasa también con personajes que se han instalado en el discurso público, que es como Contralorito, en su momento fue Gastón Innova, que también son personajes que hacen un poco esto que dices tú, como hacerse cargo de la narrativa, y quizás podríamos seguir como explorando ese límite de no tergiversar la historia versus la verdadera evidencia científica, pero sí cuánto caricaturizo un concepto y qué tanta tridimensionalidad puede perder y finalmente convertirse solamente en esa mascota. No sé si alguno quiere referirse al respecto. Yo creo que hay distintos planos en los cuales son efectivos como distintos tipos de comunicación. Por ejemplo, creo que lo que hace Contralorito en Twitter sin duda es alucinante. Hoy todos sabemos en Chile qué hace la Contraloría, cuáles son sus funciones, porque pensamos en el lorito este que está haciendo memes usando a Felipe Abello, y creo que ahí el uso del humor para comunicar algo que puede ser tan a priori, parecer tan aburrido como el rol de la Contraloría, es extraordinario. Obviamente la ciencia te da infinitas posibilidades más que esa. En mi caso, por ejemplo, desde el periodismo más revisteril, más que el humor, a veces ha sido como enfocarse en cierta belleza que hay en las historias, ¿no? O en lo que decía Gabriel de la célula, cómo la célula de una mujer que murió hace tantos años sigue dando vida en tantos lugares del mundo. Yo creo que pueden haber distintas estrategias que son complementarias. Por supuesto, quizás nadie va a entender la dimensión completa del coronavirus por un par de memes, pero si puede ayudar, digamos, creo que todo esto de alguna manera
circular ayuda como a agarrar, a llevar la discusión hacia donde queremos. Vamos a continuar entonces ahora, porque tenemos varias preguntas del público, así que se las voy a transmitir para que lo hagamos un poquito más ordenado. Voy a juntar dos preguntas. Una que se refiere a que, como decía Gabriel anteriormente, que la ciencia no siempre es descubrir cosas, sino que muchas veces el proceso de fallar y repetir, y de ahí viene como el desafío de contar la historia no como un resultado, sino que como una hipótesis que resultó ser falsa, o un resultado que simplemente no fue el esperado, y que también me parece que se relaciona con otra pregunta que habla de, sobre todo en medios, que se da esta como adjetivización, glorificación o los absolutos, de que solamente, las únicas noticias que son publicadas son que se descubrió la cura para el cáncer, un nuevo método para descubrir el coronavirus. Entonces, ¿cómo también se pueden volver a hacer este ejercicio de narrar historias que hablan de errores, de fallas, de la necesidad de reiteración de la ciencia y de que finalmente es esto, una dinámica de prueba y error? Yo creo que lo que está en la pregunta es un ejemplo claro del fracaso de la narrativa científica oficial, esta de los papers. Y es interesante porque se han hecho estudios al respecto y se ha descubierto que la mayor parte del tiempo, cuando una noticia científica está exagerada, no la exageró el periodista del medio, salió exagerada desde la universidad. Y eso ocurre la mayor parte del tiempo porque hay un interés gigantesco por los famosos clics, porque la gente lea la noticia. Entonces es mucho más interesante poner "se descubrió la cura del cáncer" que poner "científico fracasa rotundamente en la búsqueda de la cura del cáncer". Es obvio. Entonces se tiende a exagerar por eso y uno empieza a leer y dice, oye, pero me están engañando acá. Sí, lo que pasa es que estiramos un poco y dice, bueno, ahí la narrativa curva los hechos, cuando no es necesario hacerlo, pero tiene que ver con esta urgencia de conseguir cosas, de tener tráfico, de tener clics, que básicamente le pasa lo mismo a los medios. Y es un estudio re interesante, si lo quieren buscar, creo que está publicado en el British Medical Journal, que les decía que la mayor parte del tiempo que una noticia científica está exagerada es porque salió exagerada desde el Departamento de Comunicaciones de la universidad. Entonces se le puso una cosa bien pomposa cuando en realidad no era para tanto. De hecho, en Twitter, ya que estamos hablando de estas cosas, hay una cuenta que se llama Just in Mice, solo en ratón, y que justamente toma este tipo de estudios que dice, se descubrió la cura de la calvicie, y tú miras el experimento y es en ratones. Entonces esta cuenta toma el tweet y dice in mice, porque es en ratones, y los ratones y los humanos no somos iguales, porque claramente eso es una cosa que está ahí. Entonces me parece interesante, pero existe esta como urgencia por hacerlo parecer interesante. Cuando las historias son interesantes, depende de cómo lo cuentas. Si tú quieres decir que descubriste la cura del cáncer sin haberla descubierto, porque evidentemente no existe tal cosa, bueno, son decisiones que se toman. Es ahí donde uno nota que falta gente especializada en comunicación de la ciencia específicamente, muchas veces en estas agencias de las universidades, donde muchas veces hay que convertir en noticia, hay que ser noticiable, por así decirlo, un hallazgo de laboratorio. Y dice, estas dos proteínas se unieron, y eso nos deja un paso más cerca para la próxima cura del cáncer. Cuando a lo mejor al investigador ni siquiera le interesa la cura del cáncer. A él le interesa entender cómo es la dinámica de dos proteínas que interactúan en un tubo de ensayo, que tiene una belleza por sí sola. No es necesario ponerle ropa, no es necesario inventarle una épica que no tiene. Cuando la historia tiene su propia épica, que hace es cosa de preguntárselo al investigador. Creo que muchas veces pasa por eso. Pero recuérdenlo, y eso me parece interesante, no es que los medios muchas veces exageren, las noticias salen exageradas ya desde las universidades. Sí, solo un comentario, como haciendo como abogado del diablo, un poco del tema. Claro, pero también caemos en esta dinámica perversa, quizás aquí genera un poco más de debate con Gabriel, que precisamente los académicos en la universidad están sometidos a un estrés enorme también por las métricas. Es decir, y ahí, por ejemplo, salir en el Mercurio, o que Nicolás me haya entrevistado en la revista, no sé, la que pasa, me hubiera generado a mí quizás también un punto a favor, por ejemplo. Bueno, y si no, quizás, entonces, eso también de repente, o lo tratamos de entre nosotros mismos ir empezar a romper estos malos... tan malas como prácticas o hábitos, o en el fondo no darle tanta ponderación a un artículo, cuando lo que dices tú que en el fondo es, soy feliz, me gusta lo que hago porque hago lo que hago, y no porque estoy en los medios, porque... Sí, etcétera. Mira, en Corea del Sur a alguien se le ocurrió la brillante idea, en Corea del Sur la entrada a la universidad es terriblemente competitiva, y a alguien se le ocurrió la brillante idea de que los estudiantes de colegio tuvieran puntos extra en su postulación a la universidad si eran autores de una publicación científica. ¡Cáchense la ola!
¿Qué pasó? Evidentemente, los académicos universitarios que tenían hijos en el colegio comenzaron a poner a sus hijos como autores de los papers, porque tú inventaste un incentivo que era perversible, que podía ser tomado para eso. Entonces, estos incentivos perversos evidentemente generan esos impactos. Yo creo que lo empecemos a revisar. Si a un académico, lo único que le van a preguntar al final de año, ¿cuántos papers publicó? No me cabe ninguna duda que va a publicar la mayor cantidad posible de papers. Y si no logró publicar ninguno, no me cabe ninguna duda que va a inventar uno, porque somos personas. Y si tu trabajo y 10 personas dependen de eso, bueno, vamos a empezar a borrar puntos en un gráfico y la ciencia va a ser más mala. Porque el incentivo finalmente lo obligó a hacer eso, porque somos personas, no somos robots, y las personas mienten. Y si están estresadas, mienten aún más. Y hay gente que ha construido carreras inventando estudios científicos. Algunos partieron por miedo a perder la pega, pero terminaron evidentemente cayendo en el pozo y se hicieron adictos a la cosa y a las cámaras y terminaron con historias que son francamente de película. Hay un caso de un cirujano italiano que fue el primero a hacer un trasplante de tráquea usando tráqueas impresas en 3D, que es una historia de película. Y el tipo inventó toda una cosa que no existía. Y lo pillaron porque se metió con una productora de NBC en Estados Unidos y le pidió matrimonio. Y según él, los iba a casar el Papa en Castel Gandolfo. Y cuando una amiga le dijo, Gaya, te estás cagando, recién ella se puso a averiguar y cachó que la vida completa de este tipo era una gran mentira. Entonces, ojo con los incentivos. Yo creo que es parte de las discusiones que en la academia todavía no están dando de manera clara, pero sin lugar a dudas, si tú tienes un montón de académicos compitiendo por fondos limitados, donde lo único relevante es cuántos papers publicaron, a mí no me llama la atención que haya papers fraudulentos, pues. Si básicamente tú pusiste todo el incentivo ahí. Volviendo un poquito a la discusión sobre divulgación en particular y no solamente no de todo el sistema de producción científica, hay un problema también ahí que es cómo encuentra el científico o la científica en este momento tiempo para generar divulgación dentro de sus proyectos. Muchas personas dentro de la comunidad, como ya hemos reiterado en el conversatorio de hoy, no tienen las herramientas para ello. Otros no están dispuestas a colaborar y hay veces que o no se considera importante, incluso se puede considerar como una pérdida de tiempo. Puede ser mal visto un profesional que invierte tiempo en hacer divulgación científica. Entonces, cuando tienes tiempo limitado para hacer ese tipo de ejercicio, quizás destaquemos un poco cuál es la labor que hay detrás de hacer divulgación científica, que no se pierde la rigurosidad ni la inversión. En el fondo, por ejemplo, Gabriel, Nicolás o mismo Enrique, a la hora de hacer un guión, ¿cuántas horas de estudio hay detrás de esto? Como para poner un poquito en valor todo el esfuerzo que requiere hacer divulgación científica. Sí. Bueno, en mi caso, mi mecanismo para tratar de sortear un poco todas las dificultades que se han planteado acá, tanto de qué tan cierto es lo que te está diciendo el científico, como hasta qué punto tú lo estás comprendiendo, hasta qué punto quizás tú mismo te estás pasando de la raya al contarlo, queriendo hacer metáforas que puedan expresarlo mejor, etc. Siempre se ha solucionado sometiendo a los investigadores a sesiones de tortura de entrevista, básicamente de horas y horas y horas y horas, en que de alguna manera se establece una relación en que los dos aportan para tratar de llegar a un texto, digamos, lo suficientemente certero, pero también lo suficientemente bueno narrativamente para tratar de comunicar. En mi caso, digamos, nunca funciona. Yo no me pongo a leer los papers y a tratar de comprenderlos por mí mismo. Hay comunicadores científicos que sí creen que eso se hace básicamente leyendo el paper y tratando de entenderlo. A mí me parece un poco imposible, pero sí entrevistando muy, muy profusamente al científico o científica, y además luego haciendo cierto chequeo. Yo siempre hago, digamos, una vez que tengo el texto escrito, a veces me ha pasado un poco demente, pero llamar a investigadores a las 2 de la mañana, digamos, cuando se está cerrando la revista, es algo que hago bastante, diciéndole, perdón, disculpa, ya sé que te estoy despertando, ya sé que me ayudar, pero por favor, mira, esta metáfora que utilicé, ¿me estoy yendo a la cresta o te parece que igual sí? Que igual le expresa bien, o estoy exagerando. Y obviamente hay un límite siempre con ciertos márgenes entre cómo uno puede transformar esto en algo que tenga elementos más literarios, ¿no? Se puede pasar de la raya, pero en el fondo tiene que haber una dinámica de colaboración entre el científico y el periodista, y el científico también tiene que entender que lo que uno va a publicar no es un paper al cual él le puede cambiar lo que quiere y cambiarle el título, que es algo que pasa muchísimo. En el fondo yo he tenido muchas veces esa conversación de decirle que no les voy a mandar el texto antes de publicarlo, que es algo que en general los investigadores siempre quieren que uno haga. Porque creo por lo mismo que uno tiene que establecer una relación de poder
más o menos de igual a igual cuando hace el texto, ¿no? Él tiene que entender que si te está dando una entrevista, tú eres el que vas a contar y tú eres en el fondo el que finalmente va a decidir la cuña que se ocupó o no, pero también que se genere una confianza de que lo vas a llamar y te vas a preocupar de no estar exagerando y un círculo de alguna manera virtuoso. Pero uno siempre puede patinar y creo que todos hemos patinado publicando algo que a lo mejor no era tan así y después lo hemos arreglado con otra entrevista. Es parte de la fragilidad de hacer periodismo contra el tiempo y todo, pero creo que con una buena comunicación periodista-científico se puede sortear bien. Eso, ¿y cuál es la contraparte del científico? Quizás ahí también para que intervenga Gabriel, de qué preparación tiene que llevar la científica o el científico que va a dar la entrevista, y no solamente llegar con el resultado del paper. A ver, dos historias en una. Yo comencé a hacer divulgación científica cuando estaba en mi casa con licencia médica porque me había cortado el tendón de Aquiles. O sea, estaba con tiempo, algo que no tenía hace muchos años con mi carrera académica. Yo empecé a escribir un blog de ciencia en cama, con la pata enyesada y muy drogado, porque estaba con analgésico. Pero empezó Legal. así, y cuando, todo legal, y cuando comencé ya no pude parar. Y me acuerdo que más de una vez la decana me decía, ahí está, ahí va Gabo tuitero, hey, te he visto todo el día tuiteando. Y es como, me están mirando. Porque evidentemente cuando uno hace esto le quita tiempo a otras cosas. Y yo más de alguna vez terminé en mi oficina escribiendo un artículo para el blog en vez de corregir pruebas o de terminar un manuscrito de un paper, porque me parecía más fascinante la historia que estaba escribiendo. Eso por un lado. Y por otro, me acuerdo la primera vez que me llamó un periodista para pedirme una entrevista, era sobre justamente lo que yo hacía en el laboratorio. Entonces estaba, pero fascinado. Y me llama en un muy mal momento y yo le digo, mira, bacán, hablemos el lunes. Y era un miércoles, ponte tú. Hablemos el lunes. Y el otro lado de la línea hay silencio. Y me dice, no, es que yo tengo que entregar esta nota ahora en 2 horas más. Entonces ahí descubrí que los periodistas y los científicos tenemos urgencias muy distintas y el periodista tiene un editor encima que le está saltando en la cabeza porque tiene que entregar la nota en 2 horas más. Entonces era como, ok, ya hagamos algo. Y le di la entrevista y todo. Pero en el fondo es entender al otro también. Así como yo tengo mis problemas y estoy peleando con mi decana y con la revista y con el editor del paper y con mis estudiantes que tienen problemas con sus tesis, así también el periodista tiene sus propios problemas y por lo tanto aprendí algo muy importante. O los atiendo al tiro o los derivo con alguien que yo sé que les puede ayudar. Y esa forma de trabajar con los periodistas ha hecho que me llamen mucho, porque saben que o los ayudo directamente o les digo con quién pueden hablar. Y yo creo que eso es súper importante. Periodistas y científicos tenemos trabajos distintos, ciertamente, pero podemos entender nuestros trabajos. Y así como Nicolás dice, claro, yo entiendo que el científico quiera mirar el título que yo puse, que no, y científico, fíjate, hay una cosa bien curiosa, tiene vergüenza a decir alguna tontera y que los colegas digan, ¡ay, lo que hay! Y es como, weón, si no es un paper, no es para tus colegas. Eso me Basta pasó con eso, siempre es a mí. para... ¿Cachai? Entonces, es como, Eso. y de hecho, una entrevista que me hicieron, la hice por teléfono, y me entendieron mal una palabra que era clave en la historia, que era más encima del área que yo trabajaba, y yo leía esto martirizado, decía, la gente, ¿qué va a decir de que yo dije esto? Nadie lo leyó. Ningún científico lo leyó, porque no era para ellos, era una noticia para otro público. Entonces, creo que es súper importante lo que decía Nicolás. Cuando uno da una entrevista, le está hablando a otro público, está hablando de otras cosas, no está mandando a publicar un paper. Y yo creo que es súper importante entender eso, es una dinámica diferente, tiene objetivos distintos. Y por lo tanto, creo que ahí ambos tenemos que aprender cómo funciona el trabajo del otro. Una pregunta para Enrique de parte de Sofía Ursúa, que pregunta, ¿qué es lo básico que se debería incluir en la narración para desarrollar la psicología de este personaje protagonista? Lo básico, un poco lo que les había comentado, como entregar los elementos suficientes de la historia para uno saber de dónde viene este personaje, pero en términos muy generales. Yo creo que lo fundamental es el objetivo, digamos, por eso funcionan también los personajes que son soñadores, por ejemplo, que tienen como objetivos grandes, que tiene que ver un poco lo que les comentaba, que para generar empatía es bueno que el personaje enfrente dificultades. Entonces, cuando uno tiene un personaje con una gran meta o con un sueño imposible o aparentemente imposible de cumplir, se hace mucho más atractivo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, como les digo, dificultades, vulnerabilidades y sueños y objetivos, ¿verdad? Tener el personaje en un punto bajo, proyectarlo hacia otro, hacia un gran objetivo, yo creo que esos son como los elementos básicos para entender un personaje y seguirlo. Enrique, siguiendo contigo, ¿cómo lidias cuando te enfrentas a una historia que quizás no termina de convencerte? Que quizás eso también puede pasar. En el fondo te ves enfrentado a un guión
donde hay algún personaje que no te cuaja completamente, o una forma de un diálogo. ¿Cómo se juega con eso? Bueno, es una dificultad real de la vida, ¿cachai? Mi sueño de la vida es estar en algún punto en un proyecto donde no haya tenido que presentar la renuncia en la mitad. Siempre, siempre en la mitad tengo que decir, ¿sabéis qué? Si no haces esto, me voy, me retiro, ¿cachai? Se acabó, se buscan otro guionista. ¿Por qué siempre tengo que hacer eso? Porque siempre la historia, uno parte con un concepto. Para mí, a ver, si es que la historia a mí no me apasiona, no me interesa, me va a costar mucho dedicar, no sé, un año de mi vida a escribirla, ¿cachai? Es tortuoso, ¿cachai? Entonces trato de encontrar algo que me interesa decir y buscar la manera de transmitirlo. En el proceso, a veces uno se desvía y pasa un poco como eso de las concesiones que habíamos hablado, de que hasta qué punto uno se aleja, digamos, del sentido original para llevarla, transmitir la idea y llevarla a cabo. Y cuando, sorry, mi hija. En el fondo lo que quiero decir es que siempre hay un punto en toda la historia, en todos los procesos donde uno dice, sabéis que esto ya se alejó completamente de lo que quería hacer, me voy a tener que ir, y ahí a la fuerza uno lo termina dentro de lo que puede reencauzando, ¿verdad? Así que eso, trato de no decir cosas en las que no creo. Eso. Para ir finalizando, una pregunta para los tres, que nos plantea Felipe Suárez. ¿De qué manera perciben la recepción de la historia? Yo creo que los tres se mueven en contextos totalmente distintos, en radio, en televisión, en formato escrito. Finalmente, ¿cómo miden ustedes el impacto que logran generar en este público general y no especializado? Bueno, hay feedback que son como evidentes, que no es como Twitter, ¿no? O los comentarios de la misma noticia. Pero también muchas veces yo mido el impacto, o sea, no es que lo mida, pero me llega como cierta retribución desde el mismo investigador, ¿no? Desde las cosas, digamos, la gente que se contactó con él, a veces incluso, igual uno tiene que tener cuidado porque, por ejemplo, cuenta no sé, la historia de alguien que quiere curar la ELA y se pasa un poquito o le da un tono demasiado triunfalista, y al día siguiente al investigador lo están llamando pacientes con ELA para decirles que experimenten en ello. Eso me ha pasado varias veces. Y después he hablado con el investigador, mira, acá en los comentarios me están diciendo gente que se ofrece para hacer que pone quiero ser tu ratón de laboratorio, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué sé yo? De distintos lados a uno le llega, pero en general las historias que tocan una fibra, yo creo que uno nota en el público cómo esa fibra se tocó en el mismo, cómo te lo comparten, cómo te lo comentan. A mí me han llegado mails a veces de gente que leyó la historia y quiere saber si esto realmente es cierto. Te llega por distintos lados, no hay un recibidómetro de la noticia, pero uno se da cuenta cuando algo tocó una fibra y cuando algo también sería bueno seguirlo explorando o hacerle un nuevo reportaje más adelante para ver en qué terminó la investigación. Que a veces no termina en lo que uno insinuó en el texto original, pero sí en algo que pueda aportar para una nueva investigación. En tu caso, Enrique, además del People Better. Sí, y ya ni siquiera se ocupa mucho, está medio en declive el rating como medición, lo cual a mí me alivia bastante, la verdad. Era estresante y poco conducente. A ver, yo creo que hay distintas expresiones culturales que cumplen roles en distintos momentos. Algunas son más inmediatas y otras son más a largo plazo. Y la ficción es más de largo plazo, por decirlo de alguna manera. Siendo, por ejemplo, el meme la más inmediata. Ocurre algo, se hace un meme, un buen comentario y puede llegar a millones de personas en muy poco tiempo, y eso es admirable, que cumple una función que tiene que ver como con esa inmediatez. La ficción, particularmente la ficción de cine o televisión, se demora un buen par de años en producirse. Entonces hay una gran distancia entre el momento en que uno está abordando el tema hasta que aparece. E incluso pasa más tiempo hasta que uno ve las repercusiones. Que de repente uno hace series o películas y dice, puta, esta cuestión que lata porque no la vio nadie. Y de repente 5 o 6 años después te encontrás con gente que te la comenta. Y eso para mí es lo más valioso, porque uno siente que a lo mejor no es el producto más exitoso o más comentado en el momento, pero sí termina teniendo un impacto como a largo plazo, al menos de algunas personas. Así que eso para mí sería la medición final del éxito. ¿Gabriel? Claro, tiene que ver también con los objetivos que uno se planteó al principio. Si el objetivo inicial era enseñar, por ejemplo, y la gente te contesta que aprendió y que se interesó más en el tema, bien, va por ahí.
si tu objetivo era mostrar una historia humana y emocional y la gente te contesta, bueno, tiene que ver con eso siempre, con el feedback, con estar dispuesto a escuchar lo que pasó. En el fondo, cada vez que uno publica una noticia, una nota, un podcast, lo que sea, y si uno no va a leer los comentarios después, es como que estáis gritando y no te interesa lo que pase. No es comunicación en el fondo, es sencillamente gritar algo. Ujú. Y lo que a uno le interesa acá en estos 3 casos es contar historias que sean procesos de comunicación. Y en esos procesos de comunicación, por lo tanto, uno también se convierte en algún momento en receptor de un mensaje que viene de alguien que originalmente te escuchó. Y en esos mensajes, originalmente puede haber críticas bien destempladas. Yo cuando partí haciendo comunicación científica, me metí en el cacho de hacer comunicación científica en áreas que eran controversiales, como transgénicos o vacunas. Y los comentarios eran una cosa así súper heavy. Y eso fue súper interesante como enseñanza, porque yo partí haciendo eso súper inocentemente, así como, mira, les vengo a explicar que es un transgénico, y de vuelta me contestan, ojalá te mueras de cáncer. Y era como, ¿por qué está pasando esto? Y decía yo, ¿por qué cuando hablo de, no sé, de cualquier otra cosa, no, ¿por qué estar? Y me pareció súper curioso. Y a partir de ese ejemplo aprendí que hay un montón de factores psicológicos súper interesantes con respecto a cómo entendemos la naturaleza, y aprendí una cantidad de cosas que no hubiera aprendido nunca si no hubiera hecho aquello. Entonces tiene que ver también con no decir, esta gente loca, que no, eso viene de alguna parte, viene de un miedo, y es interesante entender de dónde viene, porque ahí aprende uno mucho. Yo aprendí muchísimo haciendo eso. Aprendí un montón sobre la naturaleza humana, sobre cómo creemos cosas, cómo la gente cambia de opinión, cómo es muy difícil hacer que la gente cambie de opinión, por ejemplo, sobre algo. Y por eso es importante estar siempre atento a lo que está ocurriendo de vuelta. Pues esto no es un ejercicio donde uno sencillamente entrega algo y se desentiende. Este es un ejercicio donde uno entrega algo esperando encontrar de vuelta otra cosa, que puede ser tanto un ándate a la punta del cerro, como tu historia me emocionó y lloré y nunca más se me va a olvidar la historia. Y es como, de ambas uno puede aprender. Uno puede aprender que lo está haciendo mal y uno puede aprender que lo está haciendo bien. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero invitar a todos los participantes a que prendan su cámara. Un segundo, vamos a hacer un ejercicio tipo concierto millennial. Vamos a tratar de sacar como una imagen de todos los presentes. Y mientras les pido a ustedes que si pueden pensar en alguna recomendación, además de la que tú ya diste, Gabriel, como para continuar por este camino de la divulgación científica, si tienen algún libro, cuenta de Twitter o alguna película que les parece que cuenta muy bien la historia. O si pueden dejar también quizá algo de material para leer, de referencia, cualquier cosa que les pueda servir a nuestros participantes. Cuéntenme mientras voy sacando las fotitos. Sí, yo también les quiero comentar que tenemos nosotros ya también agendado nuestro segundo conversatorio es el 11 de mayo, que también es lunes, y el mismo horario de hoy. Y ahí vamos a hablar de que no existe el público general. Ese va a ser nuestro segundo tópico de la charla, así que Gabriel, Nicolás y Enrique están invitados también, así que se quieren unir como participantes. ¿Ya? ¿Pensaron sus recomendaciones? Yo ahora estoy empezando a leer un libro que me parece extraordinario, que digo, una recomendación quizás muy obvia, pero no sé si lo conocen, El Emperador de Todos los Males, una biografía del cáncer, que es un libro, ahí lo tiene Gabriel, completamente alucinante sobre toda la historia cultural del cáncer, en todos sentidos, de la gente que lo ha estudiado, pacientes, cómo se ha tratado en la ficción, etcétera. Ese es como lo que estoy empezando a leer ahora, que me parece que está increíble. Es un libro que ganó el Pulitzer. ¿Quién es el autor? Tiene un nombre como impronunciable. Siddhartha Mukherjee. Ah, ya. Ok. Ahí está. Okay. Ya, súper. Es bastante grande el libro, ¿eh? Sí. No, es para cuarentena. Sí. Ya. Gabriel o Enrique, ¿alguna recomendación? Si les interesa el tema narratología, hay dos autores que son bastante certeros para mi gusto, que te los puedo recomendar, Michael Hauch y Dan Harmon, que te los puedo mandar por escrito para que los tengan. Y bueno, series y cosas, hay algunas bastante buenas que podrían ver que tienen que si bien no son de temas científicos, pero si ven series como Chernobyl o The Wire, yo creo que se puede hacer un interesante contraste entre
cómo se toman temas históricos o sociales súper realistas y se ficcionan de una manera que se hace atractiva para el espectador sin alejarse, digamos, del núcleo central de lo que es el tema. Algo como eso. Chernobyl, The Wire, esas son mis recomendaciones para la cuarentena. ¿Y Gabriel, para que vayamos cerrando? No se cierran a crear historias. Me pasó en un conversatorio en la Católica también, en otra facultad, que la gente me decía, es que yo ya no leo libros, entonces como que ya no tengo, como que se les murió la creatividad. Y es como, viejo, tienen Netflix, las mejores historias, los mejores guiones probablemente hoy día están ahí. Pero además no necesitan, dense, es como que, particularmente la gente que está dentro del mundo científico, como que tienen terror de ser creativos, como que están súper acostumbrados a decir lo que ven en las tablas, y es como, desátense, creen historia, inventen cosas. Yo me acuerdo que les conté que iba en el metro, camino a la clase, y venían dos señoras en el metro, esto era antes de la cuarentena. Una señora venía, las dos venían con muchas bolsas, una venía sentada y la otra venía parada. Y la que venía sentada venía con una leve sonrisa, y la que venía parada venía con cara de odio. Entonces yo en mi mente hice una historia donde estas dos señoras se suben en la misma estación y compiten por el asiento del metro. Y cada una en su casa tiene una tablita donde va anotando quién ganó el asiento ese día. Y una locura, pero pasan esas cosas. Y creo que es importante que se den el tiempo de imaginar, de ser creativos. Vuélense. Después esas mismas herramientas les van a servir para contar historias que tienen que ver con ciencia si les interesa. De recomendaciones, bueno, la que hizo Nicolás me parece extraordinario. De hecho, Siddhartha Mukherjee es una de las personas que hoy, a mi entender, cuenta las mejores historias científicas. Tiene una pluma, una agilidad, es odiable incluso de lo bien que lo hace. Bueno, el propio Nicolás también, y no es porque está acá, yo siempre lo recomiendo, La luz al final del mundo, que es ese libro que contó historias de científicos chilenos, y las entrevistas que también tienen las notas de la que pasa, porque hace lo mismo que a mí me gusta mucho, que es contar historia. Ahí está, Luces al fin del mundo, que es el libro de Nicolás. Me parece que esa cosa a mí, en lo personal, me gusta, la esencia que está ahí. Me encanta esa forma de contar la historia. Y alguien que la tiene mucho, mucho también en Twitter, vayan a buscarlo, Ed Young, periodista científico de The Atlantic, y tiene una historia en particular que refleja muy bien su forma de trabajar, que se llama Little Jumping Spiders Can See the Moon. Las pequeñas arañas que saltan pueden ver la luna. Y es una historia que comienza con un hilo de Twitter donde una astrónoma comenta que le están lloviendo arañas en su oficina en la universidad. Y un biólogo se mete en el hilo y le dice, estas arañas en particular tienen un ojo que es distinto al de las otras arañas, tienen ojos basados en lentes y pueden enfocar muy bien. De hecho, siguen un láser igual que los gatos. Y el astrónomo hace el intento con un láser y la araña perseguía el láser igual que un gato. Y otro biólogo se mete y le dice, sí, de hecho el ojo es tan especial que estas arañas pueden enfocar de lejos. Y es muy probable que sea uno de los pocos animales que puede enfocar la luna. Esa araña puede ver la luna. Entonces, y la historia es preciosa, parte de un hilo de Twitter, y tiene física, tiene biología, y tiene además colaboraciones de científicos de distintas áreas conversando. Así que síganlo, es Young, Y-O-N-G en Twitter. También cuenta muy, muy buena historia, igual que Siddhartha Mukherjee, que es el autor del Emperador de todos los males, y también del Gen, que es otro libro igual de grande, que también la aborda de una dinámica de contar historias que es súper, súper entretenida. Eso. Dense la libertad de volarse, cuenten historias, escriban permanentemente. Es una cosa que se entrena y después se larga solo, pero háganlo, no tengan miedo, cuenten historias y muéstrenlas. Quizás de algunos de los que están aquí, no sabemos, Nicolás, Gabriel, vamos a estar leyendo algunos de los libros de alguien que está escuchando ahora. Exactamente. sería como lo genial. Muchas gracias a todos por conectarse hoy. Los esperamos entonces para el próximo encuentro. Les vamos a estar mandando por redes sociales también la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, Gabriel, Enrique y Nicolás. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao. Ok. Paz, estamos listos, ¿no? Sí, espérame.
Estoy Esto retirando para que no está grabando la clase.